¿Qué tal, amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos como cada semana aquí en el programa, en esta última emisión del mes de abril del 2022. Nos acompaña como cada semana nuestro amigo Rodrigo Ortiz. Estimado Rodrigo, un gusto saludarte y tenerte aquí en Encuentro de Negocios para radio y para podcast. Muy buenas tardes, mi estimado Brian, un gusto una vez más poder estar aquí contigo. Estimado Rodrigo, pues ¿cómo estás viendo este inicio de semana? Hay muchos reportes trimestrales en la bolsa, son interesantes y que han llamado mucho la atención porque varias son tecnológicas las que pues emitieron sus reportes trimestrales. Platícanos. Así es, estimado, la semana pasada vamos a profundizar en los temas. Tuvimos dos reportes trimestrales bastante interesantes, como fue tanto Netflix como fue el caso de Tesla. Son las dos empresas de las que más se habló de su reporte trimestral la semana pasada por los resultados obtenidos por cada una de estas. Fueron totalmente diferente. Esto lo vamos a profundizar, y esta semana pues estamos esperando el reporte trimestral todavía de varias empresas importantes como es Microsoft, Visa, PayPal, Amazon, Apple, Ford. Entonces es una Facebook y ya va a reportar como Meta. Entonces las tecnológicas van a reportar esta semana. Lo hemos platicado aquí, las expectativas no son las mejores y eso también nos afecta porque como la expectativa no está siendo buena, los mercados ahorita están siendo fuertemente golpeados. En la semana tenemos caídas promedio de 3% en los principales índices, tanto en Estados Unidos como en México, y el de las tecnologías no se diga. El índice de tecnologías del Nasdaq anda golpeando el 7%, estimados. O sea, bajas durísimas en el mercado esta semana por la incertidumbre de los reportes trimestrales y por los resultados ya obtenidos. O sea, los resultados que ya se pudieron pues no han sido lo esperado, y entonces el golpe está siendo bastante interesante, además de que pues ha habido otras noticias interesantes que han movido el mercado. Seguimos con Rusia y Ucrania y demás. Entonces las bolsas pues no están en su mejor momento, están fuertemente golpeadas, pero pues también se pueden empezar a abrir oportunidades de inversión, estimado. Sí, estimado, creo que dejando a un lado un poco el asunto de la guerra, ya hemos hablado mucho al respecto, y es un asunto que prácticamente está pues vigente. O sea, la situación de la guerra está ahí. Es un tema que o puede crecer o puede disminuir dependiendo de cómo, de las preocupaciones que pueda tener el mercado. Se van a basar mucho en lo que suceda, ¿no? Vamos en las noticias que se van dando. Eso por un lado. Y el tema de las tecnológicas, estimado, veamos pues se desinflaron. En algún momento lo dijimos aquí, estaban sobrevaloradas, estaban sumamente con precios excesivos a la realidad del mercado. Hace un año incluso, estimado, yo recuerdo por estas fechas grabábamos cuando apenas la pandemia estaba en una situación de iniciar un control con la vacunación, y hablábamos que las tecnológicas estaban infladas. Y hoy estamos viendo casos como el de Netflix, que es el tema que también nos atrae mucho a hablar de ello hoy. Pues está perdiendo usuarios, estimado, está perdiendo usuarios por los altos costos, porque hay mucha competencia, porque Netflix pareciera que al ser la compañía de streaming más famosa, con mayor número de usuarios, estaba subiendo los precios sin importarle el usuario. Llegaron los competidores y está sufriendo las consecuencias, estimado. Así es, estimado, lo dices perfectamente. Recapitulando lo que comentas, sí, las tecnológicas fueron altamente beneficiadas por la pandemia. Lo hablamos aquí, que la gente se encerró y empezó a contratar sus servicios. Entonces esto hizo que aumentaran sus ventas, aumentaran sus ingresos, aumentaran sus utilidades, y pues el resultado fue muy óptimo, cosa que ya no se veía, sobre todo en Netflix. Netflix justamente estaba llegando en esa curva, estimado, antes de la pandemia. Empezaba a desacelerarse el crecimiento de Netflix, de los usuarios. Recordemos que Netflix, su principal fuente de evaluación son los usuarios potenciales, los que ya tienes más los que vas a aumentar, porque al final a eso puedes proyectar sus ingresos
por multiplicando simplemente por el costo de la membresía. Entonces puedes proyectar ingresos y vas sacando tus valuaciones y resultados. Entonces, ¿qué pasa en este reporte trimestral? Por primera vez en la historia, Netflix tiene una baja de usuarios en 10 años, no, perdón, no en la historia, en 10 años, y se ve reducido en 200,000 usuarios en el trimestre, estimado. Entonces, tiene una reducción de 200,000 usuarios cuando se esperaba que aumentara usuarios. Y entonces el aumento de usuarios que se esperaba de 5 millones para este año, pues ya está totalmente eliminado y ahora más bien se espera que tenga un debacle de 2 millones de usuarios de aquí a final del año. Entonces estamos hablando de 7 millones de usuarios menos, que en esos flujos proyectados futuros que hablábamos, pues pegan sustancialmente. Además de que Netflix tiene una gran cantidad de contenidos en producción, que si estas proyecciones que ellos tenían no se dan, pues van a ser afectadas. Otra cuestión que también tuvo Netflix, que no se consideró, fue el auge del juego del calamar. Entonces justamente estábamos como a mediados de la pandemia, cuando llega el juego del calamar, se vuelve un boom, aumentan los suscriptores por esta gran serie, pero pues ya se acabó la serie, ya la pandemia también nos ha permitido salir un poco más, entonces esto hace que sus usuarios bajen, los que cancelaron porque acabaron el juego del calamar y los que cancelaron porque ya no ven Netflix. Ahí por ahí leía algunas opiniones de que parte de lo que está haciendo que los usuarios dejen de ver Netflix es la gran cantidad de contenido. Suena irónico, pero tienes tanto que ver que no puedes escoger algo, pierdes tanto tiempo escogiendo y no terminas por ver algo, que apagas la tele y ya no ves Netflix. Entonces esto con el tiempo lo que hace es que como no lo ves porque no sabes qué ver, hace que termines por cancelar la cuenta y entonces pues empiezas a perder usuarios. Entonces es algo que a lo mejor Netflix por ahí tiene que considerar. Además lo dices, sus altos precios que está manejando, un poco fuera, están dentro del rango de la competencia, pero un poco arriba de estos. El que ya quiere empezar a cobrarte extras si compartes la cuenta, entonces con eso pues yo creo que estás incentivando a que menos gente te vea, porque mucha gente, al menos en nuestro país, en Latinoamérica, que es donde quiere poner eso, comparte la cuenta, al final entre varios se juntan para poderla pagar por el precio que tiene, que platicábamos. Entonces, si ya no se puede hacer eso, pues yo creo que estas personas van a optar por cancelar la cuenta, no por pagarle 2 membresías como Netflix espera. Y además de que también ya dijo Netflix que quiere sacar un sistema, un programa más barato, pero en el cual va a incluir anuncios. Entonces yo creo que pues pagar y que todavía te pongan anuncios no es lo mejor. No creo que por ahí vaya el éxito de Netflix. Claro que tiene que cambiar su tendencia, tiene que ver qué hace para recuperar usuarios, pero creo que no está tomando las decisiones adecuadas. Entonces Netflix está llegando a un punto de reinventarse, está jugando un nuevo juego llamada competencia, algo que antes no tenía, que ahora sí tiene, y entonces pues tiene que reinventarse para poder competir contra estos. Netflix no tiene deportes en vivos como otras plataformas sí los tiene, que a lo mejor puede ser llamativo para el público, y entonces pues Netflix tiene que buscar esos nuevos sectores, esos nuevos nichos, donde queda estar para seguir teniendo la lealtad de los usuarios y de esa manera siga creciendo. Por ejemplo, también salía que Apple tiene menos años que Netflix, pero Apple ya ganó una de sus series, ya ganó un Oscar, una de sus películas, cosa que Netflix no ha logrado. Entonces también Netflix puede que tenga demasiado contenido, pero mucho contenido no es de interés, es contenido basura, o la gente simplemente no lo está consumiendo, y eso es algo que Netflix tiene que ver para poder cambiar esta tendencia que viene muy fuerte de baja de usuarios, baja de ingresos, y pues la bolsa los castigó. Bajas superiores al 30% después del reporte trimestral por esta evaluación, y entonces pues fue un golpe durísimo y fue muy muy mediático, o sea, que Netflix perdiera tantos usuarios, estimado. Claro que sí, estimado. Y creo que este golpe duro para Netflix, porque se enfrenta a una realidad, si lo vemos desde este punto de vista, a la competencia, algo que si lo retrocedemos 10 años atrás no existía, esta competencia. Llegaron las grandes productoras
de contenido que estaban normalmente en los canales de televisión o en algún otro medio de comunicación, que empezaron a hacer sus propias plataformas y que empezaron a hacer una competencia real para Netflix. Y aunado a esta parte de los precios, estimado, en algún momento lo platicábamos, que de alguna forma son tantas las plataformas que existen que llega un punto en el que el usuario tiene que tomar la decisión de tener solamente una, porque no, o sea, no hay bolsillo que alcance para estar pagando un gasto que luego puede ser innecesario entre tantas plataformas, ¿no? Y por eso hay esa tendencia que existe o que conocemos de que las personas comparten las cuentas que tienen, comparten su cuenta de Netflix para que obviamente sea un poco más económico el gasto y que de alguna forma te permite también tener a lo mejor 2 o 3 plataformas al mismo tiempo. Y que esto, añadido a que la competencia que tiene Netflix sí permite esta parte de compartir la contraseña, no hay restricciones, y Netflix pues está teniendo o quiere bloquear esta parte. Ahora de repente cuando sale su nota de la baja de usuarios en este trimestre, se les ocurre decir que van a colocar publicidad, o sea, algo que literalmente a ellos les está preocupando más la cuestión del ingreso, más que en retener a sus usuarios y de ofrecer una estrategia que les permita competir. Y creo que el meter publicidad en lugar de ser algo competitivo, estimado, se va a volver algo que va a ser molesto y algo que va a ahuyentar incluso más a los usuarios. En un momento incluso que sería importante recalcar en que televisoras están ya entrando al negocio del streaming libre, sin costo, o sea, en el que puedes ver canales en vivo sin pagar alguna plataforma. Está el caso de Televisa con Univision, que están lanzando su propia plataforma. Está el caso de Pluto TV, esta plataforma también que es gratuita y que puedes ver televisión sin ningún costo, sin ninguna suscripción. Entonces Netflix no solo se enfrenta a las plataformas que conocemos comúnmente y streaming de contenido, de películas y todo esto, se enfrenta también a la televisión en vivo en línea, con esas mismas plataformas, como bien lo dices tú, que ofrecen eventos deportivos. Y no dudaría ni tantito, estimado, que en poco tiempo plataformas como HBO incluyan sus propios canales en vivo dentro de su plataforma streaming y pueda de alguna forma ser un plus para incluso pues quebrar más a Netflix. O sea, la guerra por el streaming apenas comienza y creo que Netflix ya resintió esto que creyeron que nunca iba a pasar, que sus usuarios fueran a disminuir de golpe. No es tan grande si lo vemos en cuestión de números, pero sí es algo que no tenían contemplado. Sí, estimado, lo dices muy claro, no es tan grande, pero aquí lo grande fue que esperaban un aumento de usuarios. Entonces, al esperar un aumento y al final tener una baja en usuarios, esto fue lo que complicó la evaluación, porque en realidad, pues, le estás restando. Entonces, sí, y lo dices muy claro, o sea, una de las cuestiones por las cuales se comparte la contraseña, se comparte la cuenta, es porque ya la oferta de plataformas es tan diversa y sumando poco a poco, pues se hace ya un monto muy interesante y muy importante a pagar, que tienes que decidir por una u otra. Entonces es la famosa guerra de plataformas. Ahora las plataformas, la suma de todas es más cara de lo que nos costaba el cable, nos cuesta algún servicio de televisión satelital, etcétera, estimado. Entonces, esta cuestión de esta manera, estimado, pues ahora sí que va a ser una guerra, y lo hemos dicho aquí, o se bailían, o bajan sus precios, o buscan una forma, porque al final no va a haber, no hay mercado, o sea, sí hay mercado, pero el mercado no va a soportar adquirirte todas tus plataformas, todas las que existen en una sola. Entonces va a ser una u otra. Entonces ahí es donde se complica la situación, y es algo que creo que todos nos hemos dicho en el streaming.
todos quieren su pedazo de pastel, pero quieren el pastel completo, no están dispuestos a compartir. Lo que eso pasaría que si combinas una plataforma o combinas otra, en el sentido de 2x1, esa plataforma te incluye la otra y así, puede ser mucho mejor. Y además yo sigo pensando que el futuro del streaming tiene que tener televisión en vivo, no los programas que conocemos, pero sí deportes o ese tipo de cuestiones en vivo, y quien pegue ahí primero va a pegar dos veces. Porque a la gente que le gusta el deporte, que puede llevarse el deporte a cualquier lado, creo que estaría más dispuesto a hacer estos desembolsos, estos pagos. Y pues para esto, estimado, creo que es hacia donde tienen que migrar, porque lo dices, ¿no? Hace 10 años Netflix dominaba, era el rey, pero ahora o innova o se va a volver el caso Netflix, en ese sentido de que fue quien enterró a Blockbuster, y ahora vamos a ver quién le entierra a él por no innovar, estimado, por no cambiar las reglas del juego que una vez él inventó. Sí, estimado, y me llama mucho esta frase que dices, quién acaba con un negocio con otro. Netflix acabó con Blockbuster, quién va a acabar con Netflix, y pudiera ser que el mismo tamaño de Netflix, lo gigante que tiene Netflix, de que es tan grande, pues pueda colapsar con ese mismo tamaño que tiene, no lo sabemos. Veamos qué estrategias se dan. Veamos a ver si meten publicidad, que sería desastroso ver que metan publicidad porque te dan una cuenta más barata, sería desastroso, pero bueno, no estoy, no dudaría que eso pasara, estimado, por parte de Netflix. No han entendido aún esta parte de innovar y adaptarse a la competencia, y lo van a sufrir, y podrían incluso llegar a un punto de declive, no lo sé, tal vez se lleven la maldición de Blockbuster, probablemente la traigan consigo, así que estaremos viendo cómo es que pudiera ser la caída de un gigante. Y pasando a un tema interesantísimo, estimado, Elon Musk, extrovertido empresario multimillonario estadounidense que compra Twitter, estimado, o sea, cumplió lo que quiso. Elon Musk arrinconó a los inversionistas de Twitter. Primero compró la mayoría de las acciones en bolsa, amenazó con irse, las acciones subieron, amenazó con que si se iba, pues obviamente iba a repercutir en el mercado bursátil el precio de la acción, ofreció una cantidad por la compra total de la red social. Los grandes inversionistas, incluso algún grupo de inversionistas árabes que eran los que estaban detrás de la compañía, pues terminaron aceptando, estimado, esta gran oferta que hizo Elon Musk de más de $40 mil millones por la red social. Sí, estimado, se acepta, no está consolidada, se acepta la oferta de Elon Musk. Claro que no era nada descabellada, 30% del precio arriba del cierre anterior, bastante buena oferta, ganar 30% en un día, tremendo. Y al final creo que ganó lo mediático de Elon Musk. Sabían los dueños que no vender les iba a pegar mucho más en el mercado de los precios a los que estaban previos a Elon Musk. ¿A qué me refiero? O sea, Elon Musk jala tanto que cuando no lo quieren cambiar, no quieren cambiar el modelo o así, por eso no le venden a Elon Musk, pues no va a tronar Twitter, entonces como va a tronar, pues dejamos de usarlo, vamos a cambiarlo y demás. Y entonces ahí creo que es donde pues al final pusieron una balanza a esto, y fue lo que hizo que Elon Musk aceptaran su oferta y sigue adelante. Falta obviamente que se consolide los trámites, que se acepte y demás ya legalmente, pero pues ya la oferta está dada, está aceptada. Elon Musk compra Twitter, y yo creo que ahora Elon Musk tiene que buscar cómo explotarlo, cómo hacerlo, en el sentido de que Twitter sí es como esa red social líder de opinión,
en el cual tú puedes, lo que tú escribas es como muy serio, muy cierto, a diferencia de otras redes sociales donde puedes escribir cualquier cosa y la gente lo toma como a chiste. O sea, lo que tú pones en Twitter sí lo toman de buena manera. Entonces creo que esa es una de las fortalezas de Twitter que tiene que explotar Elon Musk. Vamos a ver qué hace, esperemos no busque copiar otra red social y convertirlo en eso, porque estaremos perdiéndonos de mucho, pero yo creo que los cambios que va a proponer o que va a hacer van a ser bastante buenos, que sirvan o no, quién sabe, pero creo que sí va a buscar revolucionar esta industria, estimado, y eso otro lo vamos a conectar después de que es aceptada la oferta. ¿Qué le pasó a Tesla después de esto? Porque está bastante interesante esa historia, tanto el resultado trimestral como qué le pasó a Tesla, estimado, pero vamos a terminar de hablar de esta oferta de los monos que fue aceptada, y pues vamos a ver qué cambios empiezan una vez que se formalice la venta, estimado. Así, estimado Elon Musk, un defensor, así se ha declarado, defensor completo de la libertad de expresión, defensor absoluto de la libertad de expresión, y tiene muchas aristas porque Twitter ha sido muy claramente una red social con una tendencia ideológica clara. O sea, lo vimos en el caso, por ejemplo, de Donald Trump cuando le bloquearon su cuenta. O sea, le bloquearon la cuenta al presidente de los Estados Unidos. O sea, a ese nivel llegó el poder de Twitter para hacer ver, o demostrar y denostar su ideología, de que puede bloquear a quien quiera. Y Elon Musk está en contra de todo esto, de la libertad de expresión, del bloqueo, está en contra de la censura que luego se da en la red y de toda esta guerra sucia que luego existe en las redes sociales, en Twitter principalmente. Y podría haber un cambio radical, estimado. Incluso se habla, y ya lo ha dicho Elon Musk en las últimas declaraciones, de que todo el que sea usuario de Twitter se va a tener que autenticar, de que si eres pues una persona y no eres un bot, y eso va a destruir por completo seguramente muchas campañas sucias que hay de información en todo el mundo, porque va a limpiar el algoritmo, estimado. Pero eso va a ser muy, muy interesante de cómo se va a dar estos cambios que se están mostrando. Obviamente los directivos actuales de Twitter no están contentos con Elon Musk, pues claro que no, porque ellos obviamente tienen sus propios intereses y su propia ideología muy clara. Muchos personajes han sido censurados de Twitter, no solamente Donald Trump, y Donald Trump es un ejemplo porque pues al ser el presidente de los Estados Unidos lo bloquearon. Pues pueden bloquear a cualquiera. Entonces Elon Musk seguramente llega a cambiar todo esto, y veremos también cómo se beneficia en ese sentido en la cuestión de negocio, aunque ya anunció que la empresa va a dejar de ser pública. Creo que es una buena estrategia porque de alguna manera al dejar de ser pública va a poder hacer muchos cambios que no le afecten en su valor como empresa, en el valor de mercado. O sea, la saca de la bolsa y le va a permitir hacer muchos cambios en los que no se va a tener que preocupar por las acciones de la empresa. Entonces es algo interesante. Es algo que veremos próximamente, cambios profundos en la red, ya lo estaremos platicando aquí, pero pues bueno, como lo hemos dicho aquí, Elon Musk lo vuelve a hacer y compró Twitter literalmente, estimado, algo que llama mucho la atención. Se lo propuso y lo cumplió. Así es, estimado. Aquí lo interesante es que quiere sacar a Twitter de la bolsa. Es lo único que no me ha parecido. Sé que tiene que ver por los cambios que quiere hacer y demás. Vamos a ver, es un poco arriesgado, pero tomando un poco la tendencia aquí de México, que ha estado deslistando varias acciones, pues Elon Musk hará lo mismo en ese momento, y es ahí donde vamos a ver qué pasa, si estos cambios que dijo realmente los va a hacer o al final no los hará, estimado. Así es, estimado. Y bueno, para finalizar, Tesla, estimado, tenemos información sobre Tesla. Sí, estimado, Tesla tuvo su mejor reporte trimestral de la historia la semana pasada, de igual manera, ya que se vuelve a beneficiar de la venta de estos créditos verdes que tiene,
Entonces vuelve a superar por este lado, es cuando vende más autos. Es algo también bastante interesante, que no, lo que platicábamos, ¿no? Que no había sido tan afectado por la cadena de suministros como anteriormente se pensaba, o otras automotrices sí habían sido afectadas. Tuvo un récord histórico de ventas, producción, sigue vendiendo estos bonos verdes que también lo han beneficiado bastante en los últimos años para obtener las utilidades, que es algo que se le criticaba mucho, y que gracias a estas utilidades ha entrado en los índices accionarios y demás. Y entonces, pues, récord. Pero el problema es que tiene un buen trimestre, tiene grandes subidas, 8%, pero pierde una gran parte de este camino, lo pierde ahora que sale a decir Elon Musk que compraba Twitter, pues tiene un golpe del 7%. Entonces, mucho de estas ganancias por el buen reporte trimestral no le gustó a la bolsa y lo castigaron, pero castigaron a Tesla por la compra de Twitter. Entonces, por ese lado está, digo, Elon Musk le va y le viene, no es que le falte el dinero, pero pues que el mismo mercado, que sepan que no está tan contento con la compra, o sea, que Elon Musk lo compre, si están contentos por Twitter y Twitter sube, pero por otro lado castigan a Tesla, estimado. Bueno, pues así forma parte del mundo de los negocios, estimado. Por un lado sucede algo positivo y luego por el otro lado se puede ver afectado. Muy bien lo dices tú, Elon Musk, el hombre más rico de la historia y el hombre más rico del planeta. Entonces, seguramente, como dices tú, le va y le viene lo que haya sucedido con Tesla. De todos modos, seguramente volverá a haber números positivos más adelante. Pues llegamos a la parte final del programa, estimado Rodrigo. Te agradezco que hayas estado con nosotros. Platícanos dónde te pueden seguir en redes sociales. Sí, claro, estoy tanto en Facebook como en Instagram, como Rodrigo Ortiz Consultor, ahí me pueden ver, y estamos publicando información de esto, compartiendo las noticias y demás, estimado. Excelente, estimado. Pues te agradezco que hayas estado con nosotros y nos escuchamos el próximo martes ya en el mes de mayo. Muchas gracias, estimado. Y de esta forma llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Les recuerdo, pueden escuchar nuestro podcast a través de las diferentes plataformas vía streaming, Spotify, Apple Podcasts, en TuneIn, en Amazon Music. Puede encontrar el podcast de este y todos los episodios de Encuentro de Negocios. Yo soy Brian Ramírez y nos escuchamos la próxima semana a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.